L2 está, pero muy arriba. Para poder excluir una vértebra de otra, esto tiene que ser mayor de 1 para arriba o para abajo. Esta tiene 1, sería 2.2, entonces ustedes pueden excluir esta vértebra y quedarse con una que es la que no tiene tantos cambios degenerativos. El punto ¿es válido hacer diagnóstico de osteoporosis con una vértebra? No, no es válido. Sin embargo, no pueden dejar de pensar que esta paciente tiene una alteración aquí. Y esta vértebra tiene menos 2.4, esta vértebra con esta presión que está ejerciendo esto se va a fracturar con el tiempo, al menos eso es lo que vemos. Entonces le tomarían un fémur, probablemente excluyen la columna y le toman un fémur y resulta que está normal. Nada más quiero comentarles que el riesgo de fractura con un T-score de 2.4, que desde el punto de vista normativo tiene osteopenia, 2.4 no ha rebasado el 2.5 tiene osteopenia. Sin embargo, el riesgo de fractura con ese T-score es similar a que si tuviera 2.5 o 2.6, menos 2.5 o menos 2.6. Entonces, tienen que utilizar el sentido común y el riesgo para decir, esta paciente se va a fracturar. El punto es que si le dan tratamiento o no le dan tratamiento. Quiero comentarles, esta es una mujer de 59 años, muy joven, el T-score es de menos 2.8. Sin embargo, ustedes van a notar varias cosas. Aquí tiene material de una vertebroplastía. Esta paciente ya tuvo una fractura vertebral, ven aquí el artefacto y tiene otra cosa rara aquí. El punto es que si ustedes consideran que es válido un estudio de esta magnitud, interpretarlo como osteoporosis, aunque no tuviera osteoporosis, el hecho de presentar una fractura vertebral con vertebroplastía les hace pensar a ustedes que esa paciente requiere tratamiento. Si ustedes tienen una fractura y razonablemente investigaron que esa fractura no es por otra etiología, tienen que pensar que es por osteoporosis. A esta paciente se le hizo una evaluación de fracturas vertebrales anual. Y lo traigo aquí porque es importante, porque también cometemos errores en la interpretación de esto. Vean ustedes, aquí era la que veíamos a nivel de T12, pero tiene acá otra y acá otra. Esta fractura es una mujer joven, bueno, relativamente tenía 50 años cuando le hicieron un trasplante de pulmón, 2. Entonces, estuvo con esteroides, dosis altísimas. Pero aparece esta imagen, que vean aquí y aquí. Era un cálculo en el polo inferior del riñón, que no traía mayor problema porque no estaba obstruyendo. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? ¿Desapareció? Aquí reportan una fractura por compresión. Es un estudio inadecuadamente tomado. Si ustedes ven la distancia, ven aquí los agujeros, aquí ya se pierde. Entonces, es muy importante valorar cómo se toma el estudio para poderlo interpretar. Y aquí lo que vemos que no es comparable. Los sistemas en la actualidad tienen una función en la computadora donde ustedes pueden comparar una densitometría con otra para ver si es adecuadamente tomada. Les quiero mostrar este caso que me pareció interesante. Este es un masculino de 54 años, esta es la densitometría, tiene, en los hombres mayores de 50 años se aplica el T-score, de tal manera que ustedes pueden hablar que este hombre está en rango de menos 2.5. La imagen no es para diagnóstico de fémur. ¿Alguien le llama la atención algo acá? Probablemente sí. Tiene esta zona acá, esta zona rara. ¿Le pediríamos una de columna o le pediríamos una radiografía de pelvis? Probablemente ustedes deciden tomarle una radiografía de pelvis y la pregunta es ¿para qué? Vean estas lesiones. Que no parecen lesiones. Pero ¿cómo nos explicamos una masa ósea tan baja en un paciente de 54 años? Le toman una columna, es el mismo estudio de la columna, y apreciamos esta súper normal, a diferencia de lo que veíamos en fémur. Sin embargo, ven esto. Había un urólogo aquí que fácilmente hace el diagnóstico, le hacen una evaluación de fracturas vertebrales, y el paciente le quitan un adenoma paratiroideo. Estos son los tumores pardos de la paratiroides. Muy bien, me han dado poco tiempo, déjenme ver cuánto. Oye, Ramiro es el verdugo aquí. Tú avísame cuando tengo como 3 minutos más. Cambiando bruscamente de tema,
y afortunadamente la doctora de la mañana habló ya de la fisiología del hueso. Me pidieron que hablara con ustedes de otro tema que me parece muy interesante, y son los marcadores de remodelado óseo. Ese tema es muy controvertido, como van a ver. Hay gente que los utiliza y dicen que es una herramienta excelente. Hay otra gente, como yo, que no los utilizo porque son muy caros, no son fácilmente accesibles, lo cual no quiere decir que no sirvan. Quiere decir que no tenemos todavía la capacidad para poder utilizar esto. La doctora comentaba en la mañana que hay una célula formadora de hueso, el osteoblasto, que proviene del mesénquima, es un proceso de transformación que va sufriendo. El osteoblasto es el encargado de la producción de la procolágena. En esta forma son fibras inmaduras de colágena que se van depositando en el hueso. Nada más que para que se deposite la colágena, esta procolágena tiene que sufrir un proceso de degradación, y resulta que a través de un proceso enzimático de peptidasas y otra cantidad de enzimas que no vendría al caso abordar porque ya vieron todos los mediadores, los confundiría a lo mejor más, para que esta colágena se integre al osteoide, al hueso inmaduro antes de calcificarse, tiene que llevarse a cabo este proceso de quitar estos fragmentos de la colágena que llevan estos puentes de entrecruzamiento. De tal manera que en el proceso de formación del hueso se produce esta estructura que se llama propéptidos de colágena tipo 1. Entonces, si esto se está haciendo y viene de colágena tipo 1 que están produciendo los osteoblastos, si yo mido esto, pues esto está sugiriendo que hay un proceso de formación de hueso. Entonces, en el osteoide se empieza a depositar la colágena. Esta es la colágena inmadura que requiere un proceso de mineralización en el cual intervienen la osteocalcina y la fosfatasa alcalina. Estas dos enzimas, esta es una proteína y esta es una enzima específica de hueso. Si ustedes miden fosfatasa alcalina en plasma, el 50% de esa fosfatasa alcalina proviene de hueso y es específica de hueso. Sin embargo, cuando la medimos en forma total no podemos diferenciarla. Como marcador, ustedes requieren solicitar fosfatasa alcalina específica de hueso. De tal manera que estas dos sustancias, la proteína y esta fosfatasa alcalina, que son vitamina D dependiente y vitamina K dependiente, son necesarias para que el hueso se mineralice. Por eso cuando hay deficiencia de vitamina D en el adulto, se forma un proceso de un hueso inmaduro, donde la fosfatasa alcalina está aumentada, la específica de hueso, y es el raquitismo, el equivalente de los raquitismos en los niños, y en realidad el problema es que no hay esa vitamina D suficiente para estimular estas sustancias para que calcifiquen el hueso. Por eso, antes de dar tratamiento cualquiera que ustedes quieran para osteoporosis, uno debería estar seguro de que ese paciente no tiene deficiencia de vitamina D. Lo cual implica dos cosas: que la mida la vitamina D, que no es barata, se mide la 25-hidroxivitamina D2, es la que más comercialmente se puede obtener, pero no es barata. Allá en donde yo vivo cuesta $100. Con $100 un paciente compra tratamiento para osteoporosis para algún tiempo. Entonces hay dos opciones: le mido la vitamina D, cuya prevalencia de niveles inadecuados y deficiencia es importante. Uno no se imaginaría que en el Sahara o en Israel hubiera deficiencia de vitamina D, pues es donde más tienen, porque andan todos cubiertos y no les da el sol. Se ha hablado mucho de vitamina D. El caso es que la vitamina D, por alguna razón en nuestros medios, aún en el trópico, en México, yo vivo en el pleno desierto, hay deficiencia de vitamina D. Si ustedes donde yo vivo en Hermosillo se exponen 10 minutos al sol, se mueren. Entonces, pero si estábamos a 50 ahora que venía, pero la cuestión es que la vitamina D se forma en el organismo a partir de los precursores de la piel. Entonces, los japoneses demostraron que 10 minutos de asolearse en las piernas, de exposición de las piernas y los brazos, aumenta los niveles de vitamina D. En resumen, todo paciente de tratamiento requiere estar seguro que está repletado de vitamina D. No es fácil a través de los alimentos obtener vitamina D, entonces hay que darla en forma externa. Entonces tiene dos opciones: o le mido la vitamina D y le doy al que esté deficiente, o le doy un suplemento de vitamina D. ¿Por qué? Porque es fundamental para que los medicamentos en osteoporosis funcionen. Entonces ya tenemos aquí, como ustedes ven,
un marcador, el propéptido de colágena tipo 1, el propéptido, C-propéptido de colágena tipo 1, la fosfatasa alcalina específica de hueso y osteocalcina. Y esto lo puse en recuadro porque hay tantos marcadores determinados de tantas maneras que cuál es el que uno va a usar. Entonces, en la actualidad hay una organización internacional que está diciendo que lo que tenemos que hacer aquí para medir formación es tomar nada más un marcador y estandarizarlo y distribuirlo en forma mundial, en forma internacional. Y este va a ser el propéptido de colágena tipo 1. Este va a ser el marcador del futuro. De tal manera que de los 4 marcadores que vimos, probablemente nos tendríamos que quedar con uno. Se pueden medir en plasma, en suero, que es donde más estabilidad tiene. Los métodos son muy diferentes y son productos de la formación de la colágena que se va a depositar en hueso. Es decir, no son exclusivos de los osteoblastos, pero hay en fibroblastos. Esta es la idea que nos debe quedar de los marcadores de formación ósea. Este probablemente sea el más útil. Si ustedes revisan los artículos de Garnerot en Francia, hacen hasta 18 marcadores en un solo estudio y demuestran que 1 o 2 son de utilidad. No suena práctico en un momento dado. Por otro lado, tenemos otra célula muy importante, el osteoclasto. El osteoclasto es el macrófago que viene de la circulación, es el macrófago del hueso, es una célula que encargada de la degradación de la colágena que está ya vieja o que ha sufrido algún proceso de lesión por una fractura o que tiene alguna alteración metabólica que lo liberó y empieza a reabsorber hueso a través de la producción de diferentes enzimas. Es una célula riquísima, ya les mostraba la doctora la gran cantidad de enzimas. Sin embargo, una vez que está formada ya la colágena, a la colágena ya madura, ya formada, ya calcificada, tiene la característica de tener 2 regiones. La región del C-telopéptido que se llama y la región del N-telopéptido, que está acá. ¿Qué hacen las enzimas del osteoclasto para empezar a resorber esa colágena? Pues producen, entre otras sustancias, la catepsina. ¿Por qué es importante? Aquí, ven en algún otro lado, creo que por allá se ve que es la catepsina. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿qué tal si yo hago un medicamento que bloquee esto? Ya hay. Inhibo la reabsorción. Va a salir el donacatinib pronto, donde va a ser un medicamento que va encaminado a inhibir esta enzima. Por eso es importante el conocimiento, cuando menos teórico, para saber cómo actúan los medicamentos. Pero no tiene caso andar midiendo catepsina, pero fue un punto, un target para crear una droga que pudiera ser de utilidad en osteoporosis. De tal manera que actúa en los diversos niveles y cuando están rompiéndose esta colágena, libera estas estructuras que se llaman telopéptidos, que pueden estar marcadas con carbono o con nitrógeno y se le llama los C-telopéptidos, a diferencia del formador, que era el propéptido de formación, el telopéptido de resorción. Como ven ustedes, todavía está unido a una cadena ahí, y cuando se libera de esta cadena forman la piridinolina y la deoxipiridinolina, que ya no los utilizamos en la actualidad, al menos tanto en investigación. Como comentaba también la doctora en la mañana, tiene esta célula una fosfatasa ácida resistente a tartrato que la podemos medir. Y la podemos medir, sin embargo es poco práctica porque los métodos para medirla son muy complicados, pero esta fosfatasa ácida en su actividad es un marcador también de resorción ósea. Los telopéptidos, es decir, los productos de la degradación del hueso, pueden medirse en suero o en orina. Si ustedes ven, 80% de los telopéptidos están unidos a proteína, por eso se llama telopéptido, y estos son los puentes de entrecruzamiento. Los pueden determinar en los 2 sitios, mucho mejor en plasma, son más estables, predecibles. Cuando pasan y se degradan a nivel renal, de ahí se forma la piridinolina y la deoxipiridinolina, y ustedes también la pueden detectar en diversos niveles. De tal manera que tenemos hay muchos más, 4 marcadores fundamentales: la fosfatasa ácida, la piridinolina, la deoxipiridinolina y el telopéptido, que ahora se le conoce en una de las fracciones isómera, el beta-CTX, que así se llama, y es el que se va a considerar como marcador
de resorción ósea. Entonces tenemos el propéptido de colágena tipo 1 y el cetelopéptido como marcador de resorción en osteoporosis. Muy bien. Ese señor es Canis, ese señor es el que creó el FRAX. Y el FRAX incluye la validación de los factores de riesgo en 60,000 pacientes. No es la idea adelantarme lo que va a comentar el doctor Constantino, sino que vean ustedes los factores que se incluyen en el FRAX como factores de riesgo para fracturas, que no son los mismos para osteoporosis. Estos son para fracturas. Entonces yo le pregunté personalmente, oiga doctor, ¿por qué no incluyó usted a las caídas ni a los marcadores de remodelado óseo como un factor de riesgo? Y él dice que no se incluyen porque no hay suficientes estudios en la población y no hay manera de cómo estandarizarlos todavía. Si ustedes revisan, esta es una tabla difícil de hacer, pero aquí va raloxifeno, aquí va, creo que es alendronato, risedronato, aquí está ivandronato, ácido zoledrónico, y aquí está denosumab. Vean ustedes el comportamiento de los marcadores con cada uno de estos medicamentos. Si ustedes quisieran utilizar marcadores en el seguimiento de los pacientes con osteoporosis, tendrían que conocer el comportamiento que tienen, lo cual no es fácil. Por ejemplo, en la actualidad, les repito, se considera nada más y se está tratando de hacer que se quede un marcador de resorción y un marcador de formación. Aún así, no hay estudios con todos los medicamentos. ¿Qué va a pasar entonces? Miren, independientemente de cómo se comporten los marcadores, todos los, al menos los bifosfonatos, todos han demostrado reducir el riesgo de fractura. Por ejemplo, el raloxifeno es un antirresortivo débil, baja los marcadores mucho menos que el risedronato. Sin embargo, reduce el riesgo relativo de fracturas vertebrales en un 50%, pero no reduce el riesgo de fracturas de fémur. ¿Cómo interpretar los marcadores en ese contexto que les decía? Por aquí aparecía raloxifeno. Vean cómo es débil comparado con el ácido zoledrónico. El ácido zoledrónico reduce el riesgo de fracturas vertebrales en un 70%. El denosumab, que es un potente antirresortivo, reduce el CTX en un 80%. Este reduce el riesgo de fracturas vertebrales también en un 70%. Y los dos reducen el riesgo de fracturas vertebrales en una magnitud similar. Entonces, independientemente de cómo estén los marcadores. Les quiero mostrar este estudio que es muy interesante con denosumab. La doctora hablaba del factor kappa. Este medicamento es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el RANK ligando, ¿no? ¿Se acuerda que para que se estimule el osteoclasto tiene un receptor que es el RANK? El osteoblasto produce, estoy imitando a la doctora, el osteoblasto produce el RANK ligando, entonces el RANK ligando viene y se une al receptor que está en el osteoclasto y lo estimula. Y entonces el osteoclasto empieza a reabsorber hueso. ¿Qué tal si yo bloqueo el RANK ligando? Inhibo la resorción. Pero la idea era que vean cómo se comporta con este medicamento, en este caso es el placebo, ¿verdad? Aquí vemos el comportamiento de un marcador de resorción, es el placebo. ¿Qué pasa con el ácido zoledrónico, un potente antirresortivo? Este medicamento lo reduce en un 70% el CTX. El denosumab lo reduce en un 90%. Al año, aquí están 24 meses, al año más o menos son similares. Y a los 2 años también. ¿Qué pasa si yo suspendo el medicamento? Aquí ya interrumpí el tratamiento. Fíjense, el marcador lentamente se empieza a elevar cuando ustedes suspenden el ácido zoledrónico. Pero cuando ustedes suspenden denosumab, que está bloqueando al RANK ligando, ¡pam!, se eleva a unos niveles impresionantes, mayores a los que con los que inició. Quiere decir que se reinicia el proceso de reabsorción. Por eso cuando ustedes den denosumab y lo vayan a suspender, caramba, ya tiene que ir pensando qué le van a dar enseguida. Y este cuadro es muy similar a lo que sucede cuando ustedes suspenden la terapia hormonal. La terapia hormonal disminuye los marcadores en el momento que la suspenden, se empieza una reabsorción intensa de hueso, baja la masa ósea a niveles pretratamiento. Entonces hay que tener cuidado cuando uno suspende los medicamentos. ¿Qué pasa si ustedes reinician de nuevo el denosumab? Vuelve a bajar el marcador de resorción, es un antirresortivo, pero vean los niveles que alcanza ahora a los 2 años. Y el
El ácido zoledrónico, como ya estaba suprimida la resorción, lo baja muy poco. Este es un marcador de resorción. Lo mismo sucede, en este caso el marcador de formación fue la fosfatasa alcalina específica de hueso, que se comporta no igual, pero de una manera similar. Sin embargo, no se incluyó en los estudios para proponerlo como un marcador firme de formación. Para terminar, y no pretendo, nomás quiero comentarles esto porque la doctora habló, de primera intención no se preocupen si no la entendieron porque yo tampoco la entiendo muy bien, pero de las vías de señalización. La vía WNT, WIN le decimos nosotros, la vía WIN, es una vía que va encaminada en un momento dado a estimular la formación a estimular otra vía para que la célula encargada de la resorción se estimule. Para que esto se lleve a cabo hay necesidad que esté la esclerostina. ¿Sí acuerdan la vía de la esclerostina? Ya era muy complicado. Pero la esclerostina es un estimulante de esta vía para que haya reabsorción y no haya formación. Es decir, inhibe en un momento la formación. ¿Qué pasa si yo hago un medicamento que bloquee la esclerostina? Entonces voy a liberar a los osteoblastos para que haya mayor formación. Se comporta un poco diferente a los antirresortivos. Se comporta diferente, al menos desde el punto de vista teórico, porque este rozosumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la esclerostina. Y la esclerostina inhibe la formación. Si yo la bloqueo, la esclerostina, voy a aumentar formación. Entonces, el ejemplo es ver cómo se comportan este anticuerpo monoclonal, que le voy a preguntar el primer autor es Michael McClone, muy amigo de todos ustedes, muy accesible, pero quiero que vean esto para que vean lo difícil que es interpretar los marcadores. Hicieron 5 brazos con aproximadamente 50 pacientes cada brazo. Este es el comportamiento del placebo. En los marcadores, en la media de un marcador de formación. Estamos diciendo que el romosozumab es un anticuerpo monoclonal que va a favorecer la formación. Luego entonces uno esperaría que si se comporta igual que la hormona PTH, los marcadores de formación, en este caso el P1P, el propéptido de colágeno tipo 1, aumente, ¿verdad? Esa sería la idea. Ese es el placebo. Este es el alendronato, es un antirresortivo. El antirresortivo disminuye tanto formación como resorción. Entonces, los marcadores de formación bajan un poquito menos el de formación que el de resorción. ¿Se acuerdan que el de resorción andaba ya en 60%? Ese es el comportamiento de un antirresortivo. Este es el comportamiento del romosozumab, un medicamento que supuestamente va a estimular la formación. Y efectivamente, en la etapa inicial vemos un aumento de los marcadores de formación, pero a los 6 meses empieza a disminuir la formación. ¿Cómo interpretamos esto? Ahora, ¿cómo se comporta un formador verdadero? PTH. ¿Cómo interpretar esto en el contexto de que ustedes quieran manejar a un paciente con marcadores? Difícil de hacerlo. La idea no es que nos los aprendemos, sino que vean ustedes qué tan difícil es interpretar los marcadores de remodelado óseo. Y sucede, vean qué pasa con beta-CTX, es un marcador de resorción, lo disminuye el ácido zoledrónico un poquito más, pero vean lo que hace el romosozumab, se comporta como un antirresortivo y no como un osteoformador. Vean un osteoformador real, la PTH. ¿Cómo interpretar este dato? Se lo voy a preguntar a McClone ahora que lo vea. ¿Qué dicen las guías de osteoporosis de los diversos países en relación al uso de marcadores en el diagnóstico, que no son útiles para diagnóstico ni para el seguimiento? En México todavía no podemos publicar las guías que hicimos el año pasado, pero concluimos que son muy útiles para la investigación, porque a través de los marcadores nos damos cuenta cómo actúan los medicamentos. Pero todas las guías, ninguna se pone de acuerdo. Para que no vean que soy tan malo y no tengo nada contra los marcadores, estas son las guías japonesas. Ellos, basados en marcadores, sugieren tratamientos para osteoporosis, basados en marcadores. Cada marcador cuesta alrededor de, el más barato anda en $500,
lo que es tener dinero, porque ellos les piden todo. Mira. Pero vean lo que dice. Esto dicen las guías japonesas. Dice, los marcadores se han vuelto una herramienta indispensable en el manejo de osteoporosis. Yo todavía ni conozco todos los marcadores y creo que no los voy a conocer, pero ellos ya lo están usando para el manejo de esto. Ya tienen guías y algoritmos para utilizar los marcadores y sugerir tratamientos. Esto a nivel internacional es un problema serio porque hay dos grupos, uno en favor tremendamente de los marcadores, con un sesgo económico tremendo, y hay otros que son más racionales, que dicen, oye, hay que esperar, manejarlos con cautela. ¿Qué dice la IOF? Dice que ustedes se tendrían que poner muy de acuerdo antes de poder utilizarlos y que lo que se requiere es un estándar de referencia internacional. Y ellos proponen que haya nada más uno de formación ósea, por eso les decía, un propéptido de colágena y el telopéptido de colágena, el beta X, que ellos le van a llamar así. Los dos son marcadores de colágena tipo 1, relativamente sensibles y específicos, y lo que se está tratando de hacer es estandarizar la técnica para determinar estos marcadores. Como ven, los marcadores son los que están en Janus, el dios de las dos caras. Tienen ustedes dos opciones de ver el lado bueno, que debe tenerlo para el proceso de investigación, y otro que no me parece a mí muy práctico es el lado de la utilidad en la práctica clínica de ustedes. No tengo nada en contra de los marcadores, pero sí darles una idea de lo difícil que es manejar este tipo de exámenes de laboratorio. Ya me pasé, ya, hijo, qué pena, ya. Entonces, déjame terminar. Ya. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Peña.